Las enfermedades crónicas vinculadas a la dieta, como la obesidad o la diabetes, han surgido como una preocupación significativa en las últimas décadas. A pesar de que la gestión dietética es crucial para la prevención y tratamiento de estas enfermedades, los métodos convencionales a menudo resultan deficientes debido a la incapacidad de los pacientes para evaluar con precisión su ingesta alimentaria. Esta situación ha generado un área de oportunidad para herramientas innovadoras que ofrezcan una evaluación dietética automática, personalizada y precisa. Soy la doctora Laura García Curiel y en esta ocasión les presentaré la ponencia titulada De la imagen a la nutrición. Análisis de alimentos y dietas mediante visión artificial, en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2023. Recientemente, el uso de teléfonos inteligentes con capacidades avanzadas, combinado con los avances en visión por computadora, ha facilitado el desarrollo de sistemas novedosos para la gestión alimentaria en dispositivos móviles. Estos sistemas toman como entrada una o más imágenes de una comida, clasificándolas en su totalidad o segmentando los alimentos para reconocerlos de forma individual. Algunos sistemas incluso proporcionan estimaciones de porciones mediante la reconstrucción tridimensional de los alimentos. Posteriormente, el contenido nutricional de la comida se estima utilizando bases de datos nutricionales y se devuelve al usuario ese estimado. ¿Cómo logramos que nuestros dispositivos puedan reconocer, interpretar patrones y clasificar imágenes de nuestras comidas? Para entender esta tecnología, vámonos a las bases. ¿Qué es la visión por computadora y cómo se relaciona con la inteligencia artificial? La visión por computadora es una parte integral de la inteligencia artificial. Cuando hablamos de IA, nos referimos a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la resolución de problemas y la interpretación de información visual. A continuación, explicaré algunas bases que les servirán para entender la complejidad de estos sistemas. Anteriormente mencioné que las máquinas pueden tomar decisiones, pero ¿cómo lo hacen? Aquí entra el concepto de perceptrones. Piensa en cada perceptrón como una versión muy simplificada de una neurona en tu cerebro. Las neuronas en tu cerebro se activan o no, dependiendo de las señales eléctricas que reciben de otras neuronas. Y así pueden llevarte de ejecutar ciertas acciones como moverte, sentir o incluso procesar información. De manera similar, los perceptrones se activan o no dependiendo de la información que reciben y de cómo están configurados sus interruptores. El modelo de perceptrón simple se equipara a una neurona, mientras que el de perceptrón multicapa a la sinapsis neuronal, por lo que este último tomará decisiones más complejas. ¿Y cómo aprenden las computadoras y pueden llegar a tomar decisiones de forma automática? Imaginen que le estás enseñando a un amigo o a un paciente a distinguir entre alimentos procesados y no procesados mediante imágenes. Al principio le muestras muchas fotos etiquetadas de ambos tipos de alimentos. Le enseñas una fotografía, por ejemplo una Coca-Cola, y dices, este es un alimento procesado. Le enseñas una fruta y dices, este no es un alimento procesado. Tu amigo comienza a notar las diferencias por sí mismo. Luego le presentas nuevas fotos y le preguntas, ¿qué tipo de alimento es? ¿Procesado o no? Al principio tu amigo puede cometer errores o puede dudar, pero cada vez que comete esos errores, le explicas por qué. Con el tiempo, y si sigue practicando,
será bastante hábil e inclusive podrá identificarlos sin tu ayuda. El aprendizaje automático es como enseñarle a una computadora a hacer lo mismo, pero con números y fórmulas. Le das a la computadora diversos ejemplos y le dices, esto es lo que quiero que aprendas. Luego le das nuevos ejemplos y la computadora trata de hacer predicciones. Si se equivoca, ajusta sus pensamientos para que aprenda mejor. Un sistema de visión por computadora tiene varias partes, clave, que trabajan juntas para entender y procesar información visual. Imagina que estás construyendo los ojos y el cerebro de una computadora. Sus partes principales son la cámara, el preprocesamiento de imágenes, la extracción de características, los algoritmos de aprendizaje, la clasificación y reconocimiento, el postprocesamiento y la salida y finalmente el ejecutar una acción. Por ejemplo, imagina que deseas determinar la cantidad de carbohidratos en un puré de fresas, como podemos ver en la imagen, mediante un sistema de visión por computadora utilizando tu celular. La cámara de tu celular te permitirá capturar imágenes de purés y convertirlas en datos que el dispositivo pueda comprender. En el preprocesamiento se pueden hacer correcciones a las imágenes para que sean nítidas y uniformes, por si cometiste algún error y tomaste la imagen con poca luz o no enfocaste correctamente. Durante la extracción de características se buscan los bordes y formas que le permitirán a tu celular reconocer la imagen. Al utilizar algoritmos de aprendizaje, la computadora o celular aprende a través de imágenes etiquetadas. Por ejemplo, puedes mostrarle imágenes de purés en los que tú ya sepas la cantidad exacta de carbohidratos, porque los has pesado previamente. Durante la clasificación y reconocimiento, la computadora asigna etiquetas y clasifica imágenes. Posteriormente, corrige errores y finalmente te presenta la información de los gramos de carbohidratos que contiene la imagen que le mostraste. Para lograr que una computadora entienda diferentes patrones de la imagen, como nuestros cerebros descomponen visualmente el mundo, utilizamos las redes neuronales convolucionales. ¿A qué se refiere este concepto? Para abordar este desafío se han propuesto diversas aproximaciones derivadas de campos especialmente activos, como la clasificación de imágenes y el reconocimiento de objetos. Este problema se suele dividir en dos tareas distintas: descripción y clasificación. Tal y como lo muestra la imagen de esta diapositiva, partimos de un input o una imagen de interés, la cual se descompone en capas de convolución, activación y agrupamiento, que nos permitirán extraer características de interés. Finalmente, se pasa a una capa totalmente conectada, que permitirá combinar todas las características aprendidas para hacer predicciones finales. Veamos todo esto con un ejemplo. Imagina que estás intentando crear un sistema que reconozca rostros, como ahora ya lo hacen la mayoría de los celulares. Veamos primero los conceptos de píxel y kernel. Imagina que una imagen es como una cuadrícula, tal y como lo ves en esta diapositiva, y cada cuadrado pequeño en esa cuadrícula se llama píxel. Cada píxel tiene un color, y cuando se combinan muchos de estos, obtienes una imagen. Piensa en ellos como los bloques fundamentales de una imagen. Ahora, el kernel es como una pequeña plantilla o ventana que se va desplazando sobre la imagen píxel por píxel. Es como si estuvieras mirando una pequeña sección de una imagen en un momento dado. Cuando analizamos rostros, usamos kernels para enfocarnos en regiones específicas de la imagen. Por ejemplo, podríamos tener un kernel diseñado para detectar bordes y lo desplazamos por toda la imagen. Cuando este kernel encuentra un cambio brusco en los valores de los píxeles,
puede indicar la presencia de un borde, que podría ser parte de la forma de un ojo, o nariz, o una boca. Cuando usamos kernels en el análisis de imágenes a color, estamos mirando pequeñas secciones en cada canal de color. Podríamos tener un kernel para detectar bordes en el canal rojo, otro en el canal verde y otro en el azul. De esta manera podemos entender las transiciones de color y las características en diferentes partes de una imagen. La capa de convolución consiste en pasar una ventana pequeña o kernel sobre la imagen para observar partes específicas. Podría ser una ventana que se enfoca en los ojos, luego se desplaza y se enfoca en la nariz. Así esta capa detecta patrones pequeños como bordes, colores y formas en diferentes partes de una imagen. La capa de agrupamiento, por su parte, reduce el tamaño de la imagen, manteniendo la información más relevante. En el caso de la identificación de rostros, en esta capa pudieras identificar áreas resaltadas, como los bordes de un rostro. Así, esta capa actúa como filtro y le permitirá a la red tomar decisiones en la capa totalmente conectada y presentarte si se trata de una persona, un perro, un gato o una planta. Ahora que hemos revisado un poco de los fundamentos de la visión artificial, podemos identificar sus potenciales aplicaciones para que la población pueda adoptar una dieta correcta. Algunos ejemplos son identificación de alimentos, análisis nutricional de los mismos, recomendaciones personalizadas, seguimiento de la ingesta diaria. De esta forma podríamos tener un registro más certero de la calidad de la dieta, la cantidad de nutrientes ingeridos, la preparación y la higiene o la inocuidad de estos alimentos, lo cual en diversos contextos de salud o enfermedad resultaría útil, personalizable y automatizable. Es importante recordar, sin embargo, que deberíamos estar verificando la calidad, seguridad y privacidad de los datos para evitar conflictos éticos o posibles errores en las predicciones y siempre contrastar con la experiencia clínica. A continuación, les presento una breve evolución histórica de algunos trabajos relacionados con el uso de la visión artificial en el campo de la nutrición. En el presente estudio que ustedes pueden visualizar en esta diapositiva del 2015, se creó un sistema que utiliza un modelo de aprendizaje para reconocer alimentos ya segmentados. Para clasificar un alimento se emplearon un conjunto de cuadrados superpuestos, extrayendo parches o pequeñas áreas de la imagen, como lo pueden visualizar. Cada parche se clasificó utilizando una red convolucional en una de las clases de alimentos consideradas. En el ejemplo podemos observar que podían identificarse, por ejemplo, pastas, papas, carne o ensalada. La clase con la mayoría de los votos locales se asignó finalmente al alimento. Así, por ejemplo, un voto de 1 para un parche del alimento significaba que se trataba de una pasta. Y si se votaba por mayorías de 1 en los parches, la red tomaba la decisión de clasificar el alimento como pasta. Los resultados experimentales mostraron que el sistema logró una precisión general del 84.9%. Posteriormente, en este estudio de Chris y colaboradores del 2017, se propone una tarea un poco más desafiante de visión por computadora: inferir cantidades de carbohidratos a partir de imágenes de alimentos, es decir, de platos completos. Esto con el fin de ayudarles a los pacientes con diabetes tipo 1 a que pudieran evaluar su información nutricional y calcular el volumen de nutrientes de una comida.
Actualmente los pacientes aprenden a evaluar este tipo de carbohidratos o cantidades de carbohidratos a través de medidas de guías impresas y de pesar los alimentos, lo que pues puede resultar difícil. La red se construyó con 9.000 imágenes RGBD de 60 platos occidentales. Estas imágenes no solo tenían datos de color, sino de profundidad, y con esto se permitió evaluar la cantidad y realizar estimaciones nutricionales. En esta diapositiva podemos observar que Tahir y colaboradores en el 2021 crearon una aplicación web y de celular para determinar la calidad de la dieta. El enfoque del trabajo fue en corregir errores de aplicaciones previamente creadas en laboratorio y con ambientes controlados, a partir de imágenes distorsionadas, con ruido visual o borroso. Realmente es como se espera que las personas estén tomando las fotografías, que no sean perfectas. Para este fin se creó un clasificador progresivo para categorizar estos alimentos y detectar ingredientes. Finalmente, me gustaría mostrarles al asistente virtual María, creado por la farmacéutica Novo Nordisk, el cual mediante inteligencia artificial identifica y hace un mapeo del rostro y propone un rango del índice de masa corporal de una persona. Este asistente es interactivo y si detecta que la persona tiene sobrepeso u obesidad, le hará algunas recomendaciones a seguir. Aquí en esta diapositiva pues pueden ver un ejemplo de mí misma y la aplicación muestra una pantalla con resultados similares a lo que les muestro. Además realiza algunas preguntas para hacer recomendaciones de hábitos de ejercicio y sueño. De esta forma, como vimos a lo largo de esta presentación, la visión artificial tiene un gran potencial en el análisis nutricional de alimentos y dietas. Esta tecnología podría analizar la composición nutricional, evaluar la calidad de los alimentos, monitorear la ingesta calórica e inclusive detectar alérgenos. Aunque presenta desafíos y limitaciones y existen consideraciones éticas a tomar en cuenta, se espera que este campo ofrezca soluciones cada vez más precisas y personalizadas en materia de nutrición. Me gustaría agradecer al equipo del CEBETIS 286 en Mineral de la Reforma por su invitación a participar en la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología 2023. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y que encuentren este contenido tan apasionante como yo lo hago. Cualquier duda o comentario, no duden en colocarlo en el espacio correspondiente. Estaré encantada de responderlos. Les dejo también mis datos de contacto y aprovecho para invitarlos a formar parte de nuestro grupo de investigación, donde nos dedicamos a la ciencia de datos aplicada al estudio de las propiedades físico-químicas de los alimentos y en la revalorización de los subproductos agroalimentarios como fuentes de extracción de compuestos bioactivos. De forma física nos encontramos en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el área académica de Química. Muchas gracias.